Hace 20 años que estoy dedicado al área informática. Siempre me ha llamado la atención la parte de lo que es tecnología. ¿Puedes ver si está ahí atrás, por favor? Adoro la velocidad. A diario es una lucha contra el mundo, en demostrarle en que yo soy capaz. Tengo un carácter muy fuerte, yo creo que es por mi condición. Yo tengo que luchar por las cosas que quiero. Tengo una esposa maravillosa, nos casamos hace 3 años. Es cariñoso, guapo también. Siempre recuerdo cuando niño le decían a mi abuela que a mí me iba a ir bien en los circos por mi condición. Y dije, ¿qué pasa? O sea, yo no voy a trabajar en un circo. Fue mi peor periodo, porque obviamente entre los jóvenes hay mucha burla, no hay aceptación. Entonces siempre pensé en superarme un poco más, ir más allá, correr un poquitito más. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuve la oportunidad de servir por 2 años en una misión en que uno está dedicado a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Al prestar servicio a las personas, aprendí a amarles. Y yo creo que me acerqué muy poquito al gran amor que Jesucristo tiene por mí. Me dio mucha confianza de que yo puedo servir y puedo ayudar a las personas. Mi percepción acerca de la vida cambió totalmente. La verdad es que no importaba mi tamaño, porque yo era uno más del que como estaba sirviendo. Para Dios somos todos iguales. Estoy trabajando con los jóvenes de 12 a 13 años. He podido fortalecerlos, he podido enseñarles a cómo enfrentar la vida. Y yo creo que, aunque sea yo un acondroplásico, soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy Luis Rojas, soy chiquito, pero poderoso. Y soy esposo y soy mormón.